Bueno, pues buenas tardes. Aquí vamos a empezar una entrevista. Vamos a más bien a inaugurar este espacio con Lorena Padilla. Nos gusta saber de las cineastas mexicanas y latinoamericanas, porque normalmente no hay una difusión correcta y mucho más visible para las cineastas, inclusive si son nominadas tanto a los Arieles, como es este caso, como en festivales nacionales o hasta internacionales, ¿no? Entonces, de alguna manera, este es un espacio para visibilizar, para charlar de nuestro cine. Y bueno, pues, no sé, Lore, ¿nos podrías platicar un poquito de quién eres en lo personal, de lo que te sientas cómoda y digamos en lo profesional? Puede ser cine y puede ser también otras ramas que te interesen o que hayas también, digamos, profesionalizado. Y bueno, pues adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Primero, gracias por tener estos espacios. Yo soy Lorena Padilla, soy directora y guionista. Ahorita acabo de salir de dar una clase intensiva de 9 a 1 de guión, entonces también soy profesora, soy muy ñoña, me encanta dar clases también. Y bueno, gracias por estos espacios. La verdad es que sí son bien importantes. Sí hay menos difusión sobre las directoras mujeres y guionistas mujeres, y sí necesitamos estos espacios también un poco como para brandearnos, como para que a los productores y productoras y plataformas no les dé miedo contratarnos. Sí podemos agarrar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Podemos hacerlo nuestro, podemos hacer cosas por encargo. Creo que también a veces se piensa, no sé por qué, que las mujeres solo hacemos como cosas de autor y cine de autor, y por supuesto que lo hacemos, pero igual que los hombres, ¿no? O sea, puedes tener tu proyecto al lado, digamos, siempre, escribiendo tus cosas. Yo estoy escribiendo mi segundo guión de largometraje, pero también escribo por encargo y dirijo por encargo, por supuesto. Entonces creo que estos espacios son bien, bien, bien importantes, la verdad. Gracias. Lore, supongo que esto ya te lo preguntaron mucho, pero ¿cómo es ese acercamiento al cine y cuándo decides yo quiero hacer eso? Mira, yo la verdad es que estudié primero un año de letras. O sea, yo estaba en letras muy feliz escribiendo maravillosamente y abrió una carrera, y yo tenía una tía que de hecho ella es parte de mi segundo guión de largometraje. Ella ya falleció, pero bueno, ella fue la que me dijo, no, 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 ¿tú qué estás haciendo ahí? No, tú necesitas hacer más cosas con tus historias. Y literal, o sea, fue como, no, te sales de ahí, son los trámites, ya sabes, esa persona que te está empujando, como que sabe más, ¿no? Que tú misma, y la verdad es que tenía razón. Entré a cine aquí en la Universidad de Guadalajara y me fascinó completamente. Y ahí fue cuando, obviamente siempre me enfocaba más en guión, en producción. Creo que se han cambiado las cosas, yo lo veo con mis alumnas, ¿no? Ahora dirigen a hacer foto. En mis tiempos, que ya estoy más ruca, no, era como que la mujer era guionista, era directora de arte, ¿no? Pero no dirigíamos ni hacíamos foto. Entonces, bueno, me tocaron otros tiempos que felizmente están cambiando. Pero la verdad fue, no sé, era como que tus historias podían llegar a más lugares, ¿no? No solo a una novela, digamos, sencillo, podían ser el guión, pero después era verlo cómo se transformaba ese guión. Entonces, de ahí me surge el arte, pero toda la vida he sido muy, muy cinéfila. Y mi mamá, pues íbamos a rentar películas, y ella siempre quería las de los paréntesis, y los paréntesis eran los Palmares, desde los festivales, por ahí no sabe, y solo se fijaba que las que tenían paréntesis eran mejores pelis. Entonces nos la pasamos toda la vida rentando pelis de paréntesis. Entonces así fue. Sí, de alguna manera en un momento te pregunto algo sobre esa anécdota, pero sí que quisiera hacer hincapié porque finalmente
Más allá de redondar de este tema de las mujeres en el cine e incluso la centralización del cine o la élite, como que es muy elitista también el cine, pues tú viviendo en Guadalajara y siendo mujer, dedicándote al cine, ¿qué obstáculos lo viste evidente o nunca lo pensaste hasta más tarde? No sé, cuéntame un poquito cómo ha sido esa experiencia de hacer cine como mujer y como jalisciense, digámoslo así, ¿no? O sea, en otro estado que ahora, claro, tiene un festival y aún así sigue muy centralizado, ¿no? O sea, cuéntame un poquito cómo, qué piensas al respecto y cómo lo has vivido también, ¿no? La verdad es que sí, sigue centralizado. O sea, nosotros tenemos un festival que empezó desde la muestra y yo trabajaba entregando las bolsitas. O sea, ni trabaja, era voluntaria, ¿no? Entregando las bolsitas a los cineastas para que después nos dejaran entrar a todas las funciones con nuestra credencial, ¿no? Entonces, desde que era muestra de cine mexicano, ahora que es un gran, gran, gran festival, y ahora hay unos fondos como Cash Rebate, increíble, de Filma Jalisco, pero sigue estando centralizado. Sí, sigue estando centralizado. Y te lo digo porque a mí me parece que yo puedo trabajar estando aquí en Guadalajara. O sea, es un vuelo de 45 minutos. Y aún así, ciertos productores, ciertas plataformas, como, uy, pero estás en Guadalajara, ¿no? Qué va. Y es muy chistoso porque no me pasa, yo viví 10 años fuera de México y sigo trabajando con muchísimos cineastas latinos, ¿no? O con directoras latinas, o con productores latinos que viven en Estados Unidos y nunca me dicen, híjole, estás en México, ¿no? No, jamás. Pareciera que es más difícil estando en México que no estés en Ciudad de México. Entonces es una cosa que sí, contra la cual hay que seguir luchando. Yo he optado, por ejemplo, no decir dónde estoy en un Zoom. Así, ¿no? Ser mujer, pues me están viendo, ¿no? Entonces, bueno, Nos que disfrazamos igual. nos disfrazamos, te prometo, pero por ejemplo, no menciono, yo tengo un hijo de 8 años, ¿no? Y no, dependiendo del proyecto, la entrevista, menciono a mi hijo o no, porque luego también, bueno, van a pensar, ¿no? Entonces, yo el año pasado dirigí una serie para Gato Grande, que fue para Amazon, que todavía no sale, y a ver, sí, pues ya, yo seré quien me hago bolas, ¿no? Yo soy divorciada dejando a mi hijo, ¿no? Con su papá 3 meses, no, pero esos ya son mis asuntos, pero como cualquier otra persona podría tener, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos el problema de la centralización y también de ser madres, aunque era una serie sobre madres, ¿no? Es que ese es un poco Entonces, paradójico, ¿no? Es como claro, surrealista, como todo México. claro. Yo no tuve, o sea, ningún problema con la producción ni con nadie, ¿no? Pero es la verdad que en muchas entrevistas ni siquiera digo, ¿no? Que soy mamá, entonces eso te habla de que te da miedo quedarte sin esa chama. Entonces yo creo que desde Guadalajara se puede hacer todo porque yo puedo volar a rodar a Boston, a rodar a Los Ángeles o a Ciudad de México, a donde sea. Yo vivo muy a gusto aquí y me parece que de acuerdo a las historias, Guadalajara sí, sí es muy particular. Y yo cuento historias que las mías, que se desarrollan en Guadalajara, ¿no? Pero bueno, yo he vivido en 5 países, 15 ciudades diferentes. Me parece que todo ese bagaje enriquece, ¿no? Todo lo que yo escriba y todo lo que dirijo, pero sí todavía está muy centralizado. Esa es la verdad. Te mentiría si te dijera que no. No, y la verdad, bueno, es la siguiente pregunta y un poco siguiendo esta charla, es eso, ¿no? Claro, ¿de dónde sacas o de dónde nacen tus historias, tus personajes, un poco en general y ya, digamos, cayendo en la peli que también hoy nos trae, que es Martínez, ¿no? ¿De dónde? Además de ese bagaje, ¿qué es lo que te llama o de dónde has sacado las historias, tanto propias como incluso a lo mejor la inspiración para las de encargo, ¿no? Claro, yo creo que siempre justo les hago un ejercicio a los alumnos como de sus obsesiones, ¿no? Entonces, ¿qué te obsesionaba de chiquita en la primaria? Y voy subiendo, ¿no? En cuarto de primaria, ellos van a es que no lo tienen que compartir, ¿no? Pero yo lo he hecho.
yo hice con la Fulbright, con la beca Fulbright, yo estudié un MFA en escritura dramática en NYU, en Tisch. Y la verdad es un programa increíble, maravilloso, y sobre todo se trataba de eso, escribe, 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 y tienes un bagaje impresionante de inspiración, como dentro de ti, ¿no? No se te acaba. Entonces te ponían como muchos ejercicios, y ese ejercicio era, o sea, ¿con qué te obsesionas, no? Y vas subiendo, ¿no? Secundaria, prepa, carrera, va, va, va. Y luego lo lees y te das cuenta que nunca has dejado de hablar de lo mismo y de lo mismo y lo mismo, te obsesiona y la verdad es que te da mucha risa. Mis historias vienen de la vida familiar en Guadalajara. Vengo de dos familias gigantes, mi mamá 11 hermanos, mi papá 10. De un lado tengo 50 primos hermanos, de otros 50. Entonces, un viaje, ya son 80. Es como la vida cotidiana me llama mucho la atención. Y dentro de una familia, la diversidad de personalidades, ¿no? Que podemos tener. Me interesa mucho. Yo creo que hago como dicen muchos los gringos, como character driven, ¿no? Más como de personaje, pero creo que puedes hacer cualquier género haciéndolo desde el personaje. O sea, por encargo hecho de terror, por ejemplo, hice un guión y yo tenía miedo porque no es un género que yo consuma muchísimo. Entonces me vi todo lo que podía. En la noche no, porque me da miedo. Y después la verdad es que disfruté muchísimo escribir ese guión, pero claro, sigue teniendo mi personalidad, ¿no? ¿Qué crees? Era de un señor también de 60 años, porque ¿qué me pasa? No lo sé, no lo sé, ¿qué te puedo decir? Entonces, al final es esto, ¿no? O escribí una serie para Paramount Plus, que bueno, Viacom, que está enlatada todavía, y entonces era en el cuarto de escritora y era como, no, es que Gloria le puede poner como este toque ácido, porque a veces nos ponemos muy dramáticas y necesitamos que tenga, ¿no? Entonces creo que sin querer, mi familia eran muy chistosos y siguen siendo muy chistosos y chistosas, ¿no? Y muy irreverentes y políticamente incorrectos. Entonces creo que viene mucho como de la vida familiar, creo yo, que viene de ahí. Y de los traumas, ¿no? Y también escribo de qué me enoja. No sé qué escribir. Ok, ¿qué me enoja? Ya está. De ahí me inspiro. ¿Qué me está enojando hoy? Muy bien, de ahí. ¿Y Martínez en ese sentido? Me enojaba mucho como era mi papá. Yo era como, no puedo entender esta personalidad, cómo bufa, cómo todo el día son gruñidos, nada le parece. Entonces empezó de ahí y luego fue evolucionando a darme cuenta que no era el único que bufaba y que gruñía y que a lo mejor tenía razones para bufar y para gruñir, ¿no? Y entonces fue evolucionando porque como, pues no sé, un primer borrador creo que lo puede escribir quien sea, ¿no? Genuinamente. Pero la verdadera chamba, ¿no? El oficio de guionista está en escribir, reescribir, escribir, encontrar la esencia. Y al final creo que estaba hablando como sobre la soledad, sobre también el derecho a la soledad, que se vale, ¿no? También estar solo, darle derecho a alguien y también elegir la soledad o no, y también cómo estamos fingiendo todo el tiempo, ¿no? Como esas personas que vemos y que en realidad no sabemos que juzgamos muy rápido, me parece, que era precisamente lo que yo estaba haciendo con mi papá, ¿no? Juzgar nada más como una apariencia sin escarbarle, y creo que eso fue lo que pasó y empezaron a surgir personajes secundarios de Humberto Busto, que también está nominado a coactación masculina, como Pablo, y Marta Claudia Moreno, que es Conchita, y se hizo como un triángulo de soledades, ¿no? Sí. Y por ahí salió. Martínez y yo entramos juntos. Ese hombre vive para trabajar. En 30 años no ha venido ni a una fiesta, ni a una posada, ni intercambio. Licenciado Pablo Hernández, mucho gusto. Pablo es tu reemplazo. Y además, este mes es mi cumpleaños. No, pues feliz cumpleaños, pues. Ay, bueno, no es hoy, pero gracias.
abrir? Pues déjelo ahí, en el piso. No puedo. Se lo dejó la muertita. No sabía que se conocían. No la conocía. ¿No ves que el chileno se jubila? Si nomás parece que me está capacitando. Como que es una libretita un poco femenina para ti, ¿no, Martínez? Sí, tengo novia. Martínez, ¿sí me explicas? No tenía idea que fueras tan romántico, Martínez. ¿Me saludas, Amalia? A ver, cuando la ves, ¿qué es lo primero que te llama la atención? No la veo, la siento. Me hace hacer cosas extrañas. Salgo a la calle y me siento libre. Lo siento. Que un poco no sé por qué, digo, hace mucho que no la veo, a veces en algunas escenas, sobre todo en el del karaoke, me atrajo mucho a Whisky, ¿no? La Ay, total, no, uruguaya. no. Whisky yo la vi y fue como, no, esto es perfección absoluta. No, Whisky es una de las referencias, sí o sí. Alexander Payne, me súper fascina. Jarmusch, ¿no? Todas, Miranda July, ¿no? Eh, y fue uno de los comentarios también que pasaba, ¿no? Que decían, no, es que, ¿sabes qué? Tu peli no es muy mexicana, Ujú, ¿no? Y cuando yo la veía, yo decía, es recontra tapatía, van a pensar que es así una postal, ¿no? De Guadalajara. Y luego que me dijeran eso, era muy chistoso, era como, bueno, que hay muchos Méxicos, ¿no? O sea, si te hago claro, una película en Mérida, es un México, y si te hago una película en Oaxaca, es otro México, y si te hago una película en Tijuana, y todo eso es México, más bien, ¿qué México estás acostumbrado a ver? ¿O qué claro. México quieres nada más programar? Que también esa es otra, porque también hay una sola visión y hay que tener mucho cuidado con una visión única de las personas, de los países y de las cosas, me parece a mí. Sí, totalmente. Yo creo que nos falta, yo la otra vez lo decía, ¿no? Más que identificación, porque puede ser que alguien no conozca Guadalajara o que yo algunas locaciones no las conocía y dije, oh, eh, es más que identificaciones, sería empatía, ¿no? De conocer nuevos lugares, de conocer nuevas atmósferas, otro tipo de personajes que tienen otro contexto, que viven otra vida en otro estado de México o en otro lado del mundo. Entonces creo que en ese sentido Martínez lo logra, ¿no? Logra meternos en un mundo que sabemos que es México, pero sí es otro mundo. Más allá de que solo sean las locaciones o que sea en Guadalajara, creo que tú le das también un toque medio anacrónico, ¿no? Con las locaciones, con las texturas, con los mismos personajes. Em, pero bueno, ya me hablarás un poquito que de hecho quería, ¿no? ¿Cómo empezaste, Martínez? ¿Cómo terminó siendo? Es decir, tú, ¿qué cosas te sorprendieron en el proceso, no? Fíjate, la verdad es que hay algo muy divertido en dirigir y creo que hay que dejarse sorprender por lo que está pasando, ¿no? En el set. Y hay que hacer también tu chamba, yo creo, de escritura y reescritura y tan buena preproducción que cuando estén pasando cosas en el set no las pierdas. O sea, eso de estar viendo eternamente el monitor, o sea, cada quien dirige como se le da la gana, pero yo necesito ver qué están haciendo los actores porque los actores todo el tiempo están dándote algo diferente, siempre quieren hacer lo mejor que pueden en cada toma. Entonces yo perdérmelo, tengo muchas personas viendo el monitor, o sea, hay 80 personas haciéndose cargo del monitor.
Entonces, pero yo necesito ver qué está pasando, ¿no? En la actuación para no perderme eso. Entonces fue lo que me sorprendió, este, el bagaje impresionante de opciones que te dan unos buenos actores. O sea, era una gozada estarlos dirigiendo. Y no se trata de improvisar, yo creo que se trata, porque luego creo que minimizan un poco, es que, tú los dejas de improvisar. No, yo creo que tú sabes tan bien de qué se trata tu historia, lo sabes tan bien, que entonces puedes dejarlos ir por un lado y por otro, y no van a ir por un lado que tú no quieras, me parece a mí. Entonces, al final Martínez era sobre este señor solo, y al final, ya en el rodaje y viendo el material, cobraron una relevancia impresionante los otros dos personajes, ¿no? Que en lugar de ser solo de Martínez, era de Martínez, de Conchita y de Pablo. Y eso fue lo que me sorprendió. Y si me preguntas, a mí me gusta mucho más cómo quedó la película que cómo estaba el guión. Y el guión lo talleré en todos los laboratorios de guión que menciones, porque me encantan y me parece una cosa maravillosa en destruir tu guión y volverlo, ¿sabes? Recibir feedback, me parece valiosísimo, pero también la película es diferente y creo que de eso se trata, por lo menos para mí, ¿no? Porque si solo me apego, ¿dónde está la diversión, no? Me encanta. Sí, para mí el set es muy divertido. Creo que sufro más el guión que la dirección. La dirección ya es dejarte llevar, bueno, en mi caso, ¿no? El guión se sufre más, el guión se sufre muchísimo más. Ya sueltas, o sea, si llegas a rodaje y no sueltas, es que no tiene caso. Totalmente. Oye, y bueno, quería preguntarte algunas cosas específicas. Una más anecdótica que es, ¿tu personaje era chileno o a partir de que encontraste al personaje dijiste, bueno, no importa la nacionalidad, es él, ¿no? Yo tenía muy claro cómo lo quería físicamente y sobre todo su actitud. Y no encontrábamos quién. Entonces una vez me mandaron el tráiler de Una Mujer Fantástica, no había salido en México y yo lo vi y dije, sí, claro, pero por supuesto. Le mandamos el guión y entonces a partir de ahí hubo un trabajo muy interesante con Pancho. Y sí, la película se está presentando que no voy a poder ir porque voy a ir al encuentro de nominados de los Arieles y la película se presenta en Sanfic los mismos días. Mala suerte, muy mala suerte, pero bueno, yo no sabía que Pancho era famosísimo en Chile, no tenía la menor idea y aún así me fui con mi sueldo de Godínez, con mi aguinaldo, a grabar un teaser que yo lo pagué en Chile. Y la verdad es que hubo mucho trabajo con Pancho, no tanto de la nacionalidad, creo que hacíamos mucho clic en cuanto a sentirte extraño. Mm, Por ahí fue la mm. reescritura, o sea, me decía Pancho, era más como el extranjero de Camus, pero no tanto por ser extranjero, sino ser extraño, sentirte que no perteneces. Y entonces por ahí fue que lo fuimos trabajando y tanto yo no quería que supiéramos qué hacía Martínez en su trabajo, tampoco quería que se explicara. Me parece que a veces le damos las cosas como muy digeridas a la audiencia Sí, y no me interesa, ¿no? claro. Porque está acá, ¿no? Pero entonces ya se volvió chileno. Y tenía muchas escenas que al final no quedaron, donde se hacía como mucho hincapié en su chilenidad. Ujú, Y ¿sabes qué? Quedaban como bromas absurdas. mm. No funcionaban, pero nada. Y son escenas en unas locaciones brutales, o sea, en San Juan de Dios, que es el mercado más grande de Latinoamérica, filmamos el 25 de diciembre, o sea, eran geniales, pero no, ya no, ¿sabes? No iba por ahí, entonces se fueron. Qué interesante, o sea, me gusta ver cómo es ese proceso de cómo adaptar al personaje o el actor al personaje y viceversa, ¿no? Y cómo, pues también en eso abandonar algunas cosas que uno cree que podrían funcionar o que justifican. Me gusta mucho eso. ¿Por qué justificar todo? ¿Por qué
explicar todo hasta el mínimo detalle. Finalmente también la imaginación del espectador juega ahí, ¿no? De, pues no sé, pero bueno, la película va de otra cosa y yo me puedo imaginar porque está ahí y ya yo también me hago mi propia película en la cabeza y eso es muy rico, ¿no? Del espectador. Em, y bueno, ya para no hacerla tan larga, porque igual nos podríamos, ya estoy viendo que nos podríamos colgar 1 hora o 2 horas hablando de esto, pero quería saber cómo te sientes con estas nominaciones. Híjoles, yo me siento súper, súper contenta porque creo que para mí la nominación ya es un premio. O sea, mejor ópera prima ya es un premio para mí. Y yo genuinamente esperaría que me sirviera para conseguir más trabajo. O sea, yo quiero seguir escribiendo, quiero seguir dirigiendo. Es una peli que no tiene apoyo de plataformas, es una peli que se hizo con apoyo de IMCINE, de Filma Jalisco. Es una peli chiquitita y que nos hayamos colado, me parece, yo esperaría que nos dé visibilidad a todos los que formamos parte de ella para hacer más proyectos. O sea, yo eso es lo que quiero aprovechar. O sea, me parece que es una peli que se hizo con muy poco dinero y que se ve de mucho más dinero del que es, porque los elementos del crew eran muy buenos, el talento era buenísimo, y me parece que es una visión diferente, que nos den chance. Hay muchos tipos de comedia, hay muchos tipos de película y hay muchos tipos de México. Entonces, que nos den chance de contar todo tipo de historias. Y en eso, o sea, quiero seguir esta plática y trayendo de nuevo a colación la anécdota con tu mamá y de cómo elegir las películas, con esos paréntesis, con esos premios, ¿no? O reconocimientos. En general, ¿crees que estos reconocimientos son importantes? Sí, no, ¿para qué? ¿No? Que un poco A ya lo mí, mencionaste, pero... a mí me parece que sí es importante para darle visibilidad al trabajo de la gente. Hay mucha gente involucrada haciendo cine y de verdad, porque aunque se tengan apoyos de plataforma, de lo que sea, híjoles, ¿cómo cuesta hacer cine en México? ¿Cómo cuesta? Porque también me parece malo como que minimizar un poco el trabajo de cineastas solo porque estén involucrados con una plataforma. No, es que hicieron la misma chamba. Hicieron la misma, o a lo mejor triple porque tuvieron que pelear su visión y defender su visión con muchísimas personas. Entonces también creo que ahí yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Cuesta mucho trabajo hacer cine en México y creo que lo menos es muy importante hacer comunidad, me parece, crear comunidad y hacernos más fuertes, porque sí ha estado difícil la bajada ha estado difícil y está difícil ahorita la industria para todo, la bajada de chamba. Entonces, bueno, creo que es importante para dar visibilidad. Pues sí, yo creo que bueno, pues mucha suerte. Ojalá que bueno, que ya bueno, ya tiene varias en desarrollo y varios premios, ya tiene varios paréntesis ahí. Y ojalá tenga más y recopile más. Y como dices, más allá que recopilar o recaudar premios pues un poco la visibilidad, ¿no? Y que sigas también, que eso impulse mucho más tu carrera y que eres una directora bastante talentosa. Y bueno, pues yo quería cerrar un poco con esta pregunta de por qué crees que ha sido hasta ahora, aunque ha sido difícil, ha sido apoyada Martínez, ¿no? Yo creo que porque es una película como de segundas oportunidades. Todo el mundo quiere darte cuenta, por ejemplo, en la película, que todos estamos como mintiendo o todos damos una fachada y en realidad estamos escondiendo cosas. Creo que todos nos podemos identificar con eso. Y además creo que puedes hablar de cosas importantes mediante el humor. Me parece que se minimiza mucho al humor
que les parece que es hacer fácil. Y no, a veces le puedes llegar de manera más fácil a la gente a través del humor, ¿no? Entonces yo creo que por eso ha conectado, la gente ya han conectado de todos los sabores y colores y edades, y todo el mundo, desde niños de 12 me dicen, yo soy Martínez, o una señora de 70, yo soy Martínez. Entonces, me parece que todos tenemos ese lado, a veces, no sé, gruñón, intolerante, y bueno, reírnos de nosotros mismos, creo que eso como que relaja un poco. Listo, Lore, pues algo que quieras agregar sobre Martínez, sobre Na- ti, sobre tu trabajo. Ay, pues nada, que gracias por la entrevista y que nos apoyemos, ¿no? O sea, todas las óperas primas están maravillosas y entonces, bueno, lo importante es que no nos quedemos nada más en una ópera prima, o sea, que vean nuestros nombres y que digan, ahí hay algo, vamos a darle otra oportunidad. Me parecería interesante porque son proyectos interesantes y muy diferentes. La visión de cada uno de los operaprimistas es opuesta, lo cual es interesantísimo. Por favor, queremos hacer una segunda peli. Muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por compartirnos tu visión, por compartirnos pues el corazón de Martínez y pues otra vez mucha suerte en los Arieles y bueno, pues ojalá nos veamos pronto allá en Guadalajara Gracias. o acá. Muy bien, muchas gracias.